Hola amigos, ¿cómo están? Quiero saludar a todos y empezar esta jornada, la nueva jornada dedicada pues al estudio del poeta nicaragüense, padre, abuelo de la poesía latinoamericana, Rubén Darío. Como saben, soy Julio Barco y transmito desde el Lenguaje Perú. Como todos los miércoles, hacemos una revisión literaria, hacemos un estudio, una reflexión en vivo y en directo para todos ustedes. Y hoy día vamos a dedicarle pues una nueva jornada a la lectura y al comentario de la obra de Rubén Darío. Quiero manifestar que la semana pasada no pude dar mi conferencia, tuve unas complicaciones en casa, pero hoy día pues regreso con los ánimos renovados. Y con el interés, como siempre, de comentar, de hablar, de leer un poco de literatura, un poco de arte y de poesía. Quiero contarles que estuve de viaje por Ayacucho, conociendo ya también a los poetas de Ayacucho, y luego regresé a Lima y justamente hoy día recibí pues un nuevo reconocimiento, el cual agradezco que está por acá. Es un reconocimiento que me dan del concurso Pedro Rivarola Urdanibia 2021. Son concursos de poesía que hacen acá en el Perú. Felizmente viene con un suculento regalo de libros que están por acá, que acabo de abrir, estoy acá revisando recién, ya los comentaré en su momento. Y bueno, también saludar pues a todos los amigos que me escuchan y también desearles pues que hayan tenido una buena semana. Y hoy día el tema de Rubén Darío es un tema muy interesante. La semana antepasada les contaba sobre Rubén Darío y Azul, un libro que está por acá, que estábamos leyendo. Pero hoy día vamos a hacer una actividad más lúdica, con una actitud más lúdica. Vamos a leer a Rubén Darío y vamos a cotejarlo con los poetas de su generación y los poetas que siguieron a Rubén Darío. Rubén Darío es uno de los faroles que más enriqueció la poesía y la hizo más moderna y la hizo más cercana a la que ahora conocemos. Ustedes saben que toda la tradición poética escrita en español pues tiene más de 1000 años, ¿no? Tiene muchísimo tiempo y en ese sentido es una tradición bastante hermética, es una tradición que está muy ligada a la poesía cristiana, a la poesía religiosa, pero también a la poesía nacional. Y frente a esas directrices, Rubén Darío aporta la música. Justo estaba leyendo un artículo muy interesante de un escritor español llamado Francisco Umbral. Y Francisco Umbral tiene una serie de artículos donde él habla sobre el arte latinoamericano y dice algo interesante sobre Rubén Darío, ¿no? Dice que Rubén Darío aporta la música. La música es lo que Rubén Darío lleva a la península ibérica, lleva pues a la región de España. ¿Qué podemos entender por la música? Justo antes de conversar con ustedes, antes de conversar en este diálogo que tengo acá, me encontré con un amigo, un poeta, justo el que me trajo estos obsequios de concurso que les acabo de mostrar. Y este amigo me hablaba sobre la métrica, ¿no? Me decía que los versos en decasílabos, es decir, los sonetos, ¿no? Tienen, o por ejemplo la octava real, etcétera, tienen un sonido muy particular. El sonido que tiene la poesía métrica, me decía mi amigo, es muy palpable, ¿no? Y que los poetas que hacen verso libre a veces no conocen esta música. Rubén Darío es uno de los más innovadores en ese sentido. Rubén Darío conoce la métrica poética desde su propia esencia. Rubén Darío analiza la métrica desde la propia osamenta métrica. O sea, Rubén Darío, su revolución en parte, la revolución del modernismo en parte, como por ejemplo también lo hace José Martí, que está por acá, y en fin, los poetas que están alrededor de Rubén Darío, es una revolución de la métrica
Es decir, una revolución de la forma en la cual escribimos poesía, pero también es una revolución de la esencia, ¿no? La esencia en Rubén Darío, como la semana antepasada les contaba, les hablaba de Azul. ¿Se acuerdan de Azul, que hablábamos sobre Azul, que era este deseo utópico de lo que no se puede tocar, lo ingrávido, el azul como lo infinito que está dentro de la propia reflexión del artista? El artista tiende, en este caso Rubén Darío, tiende pues a desear o a tener una sed de lo infinito, ¿no? Una sed de lo inconmensurable, una sed de lo desmesurado, una sed que no se puede pagar con lo cotidiano. Y esa sed, esa ingravidez, ese deseo no saciado es lo azul, ¿no? Y el azul, este color, se ve pues no en el cielo, pero también se ve pues no en la propia reflexión rubendariana, que no nace solo de Rubén Darío, sino también de toda la escuela de la cual Rubén Darío desciende, ¿no? Rubén Darío aporta entonces una innovación métrica y también una innovación espiritual, una innovación del verbo. Es decir, no solamente basta con rimar. Para rimar, la rima, la métrica, es la escuela que nos invita pues a buscar lo consonante, lo asonante, pero el arte, la poesía, en este caso, y particularmente lo pienso así, es la encarnación del verbo, de la voz, de las esencias. Es decir, no solamente es poeta el que cuente las sílabas de una manera exacta para llegarlas a un registro que puede ser un soneto, ¿no? 4-4-3-3. O un haiku, ¿no? O de repente puede ser una décima. Sino también considero que el poeta es el que tiene la capacidad de traducir, la capacidad de ser voz. Es decir, esta famosa y hermosa frase que Rubén Darío nos da, ¿no? Rubén Darío dice, en una parte dice, el poeta es el pararrayo de Dios, ¿no? El poeta es el pararrayo de Dios. O sea, el artista, el escritor, el que hace un cuadro, el que está haciendo una canción, se hace un puente, se hace un portal que permite que la naturaleza humana, la naturaleza como tal, se manifieste. Es decir, hay una vinculación entre la escritura y la propia comunicación que ni siquiera podemos a veces entender, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que Rubén Darío hay que entenderlo, ¿no? Hay que comprender tanto su dimensión de innovador dentro de la métrica, como también su innovación dentro de la propia, llamémosle, alquimia verbal, ¿no? Y esta alquimia verbal ya estaba, por ejemplo, en poetas franceses como Verlaine, a quien Rubén Darío admiraba. Ya estaba, por ejemplo, en Baudelaire, que también buscaba ello. Yo tengo una conferencia dedicada a Baudelaire, por si lo quieren ver. Y también, por ejemplo, en el joven Rimbaud, ¿no? Arthur Rimbaud también buscaba no solamente quedarse en la métrica, que es un lenguaje que sigue una numeración con antelación anticipada, sino buscar el hechizo verbal, la alquimia del lenguaje. O sea, cuando el lenguaje muta y se vuelve un acto casi de hechizo, casi de inspiración. Esta palabra tan complicada para los contemporáneos, ¿no? La inspiración, que viene a ser una suerte de estado que permite pues los efluvios, que permite pues la conexión, que muchas veces está por encima de nuestra pequeña conciencia, ¿no? En ese sentido, Rubén Darío, frente a la tradición, frente a como el tema de hoy día es frente a su tradición, vamos a encontrar básicamente a dos autores, que son Vallejo, que está por acá. Tengo acá su obra completa, la conseguí justamente hoy día, así que la vamos a desmenuzar. Y tengo por acá a Pablo Neruda, el gran Pablo Neruda, ambos, sin duda, disculpen, ambos sin duda autores que deben ser en todo caso leídos si ustedes quieren conocer más de la poesía latinoamericana. No pueden escribir, no pueden intentar siquiera escribir sin haber leído a sus autores
y sin haber de alguna forma asimilado y hasta revelado, sin haberse rebelado contra la influencia, ¿no? Entonces, lo interesante de Vallejo, por ejemplo, es cómo Vallejo asimila a Rubén Darío en su primer libro, sobre todo, ¿no? Sobre todo en Los Heraldos Negros vamos a encontrar pues una correspondencia de alguien que admira al maestro, pero también busca lo propio. Y ahí está el problema con la tradición, que es un problema que ya Harold Bloom, por ejemplo, nos comenta, ¿no? El problema es, si vamos a escribir, no podemos escribir, disculpen, si vamos a escribir, no podemos escribir por escribir, hay que escribir conociendo lo que está en nuestro pasado más cercano y en nuestro pasado más remoto. La literatura, entonces, es una concatenación de influencias y una concatenación de reflexiones sobre el propio acto creativo y sobre las propias obras. Entonces, cuando leemos a Vallejo en su primera etapa, entre paréntesis, también tengo una conferencia sobre Vallejo, pueden buscarlo por YouTube. Vemos pues esa influencia rubendariana, esa influencia de las imágenes, ese querer hablar, por ejemplo, este poema Bajo los Álamos, ¿no? Que evidentemente es un soneto, y como soneto tiene toda esta rima, ¿no? Por ejemplo, prisioneros, termina en el cuarto verso, oteros, o el segundo verso que dice dormido, y abajo caído, ¿no? Esa forma de rimar que es propia del soneto, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que Rubén Darío tiene sus influencias, que Rubén Darío tiene sus propias ramificaciones. Lo interesante, en todo caso, es cómo un escritor, cómo los escritores van a tomar el pasado y van a reflexionar y van a generar lo nuevo. Y lo nuevo tiene que nacer necesariamente de una reflexión lúcida, una reflexión que sea una reflexión atenta para no copiar y para no caer tampoco en la sombra. Es muy complicado, digamos, de alguna forma, sacudirse de la sombra de Vallejo, sacudirse de la sombra de Neruda, pero es necesario que los leamos para que sepamos cuál es la dimensión del arte poético. Por ejemplo, este poema, ¿no? Bajo los Álamos. También, por ejemplo, vamos a encontrar mucha influencia de Rubén Darío en José Martí, ¿no? En José Martí, este poeta cubano, él también es uno de los autores propios del modernismo, ¿no? Y bueno, la vida de Martí es una vida entregada a una causa, pero es una vida también muy guiada por la propia necesidad de escribir, ¿no? Entonces Martí es un héroe de la pluma y es un héroe también de la propia realidad que él asume. Igual en Martí podemos encontrar una serie de poesía métrica que busca, sin duda, ceñirse a la escuela modernista, ¿no? La escuela modernista, no se olviden, es una escuela que tiene muchas características, ¿no? Los modernistas son innovadores, pues justamente su innovación de ellos nace por conocer la tradición, por querer escribir algo nuevo y algo propio de nuestro continente. Antes de los modernistas, antes de Vallejo, antes de los Vallejos, antes de los Nerudas, antes de los José Martí, etc., la poesía escrita en este continente era muy parecida a la española. Éramos prácticamente unos copistas y no teníamos una propia mirada, una reflexión auténtica. Entonces, justamente con Rubén Darío vamos a encontrar esa primera decisión de un artista de ser auténtico. Y yo creo que lo auténtico es un gran peso que todos cargamos en la modernidad, ¿no? En la modernidad, ¿qué es lo auténtico? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo podemos ser nuevos? ¿Cómo podemos innovar
¿para qué vamos a escribir si escribimos lo que ya se escribió hace 100 años? Si sentimos lo que ya se escribió y se sintió hace 50 años. Entonces, el problema de lo auténtico, yo creo, como Lezama Lima también, otro escritor latinoamericano importante que deben leer. Lezama Lima, por ejemplo, él hablaba de que lo nuevo nace de la absorción de toda la tradición. Hay que absorberlo todo. Él decía en un caldo criollo para escribir algo nuevo, ¿no? Y lo que nazca de esa fusión de influencias será lo nuevo. Es decir, para que el modernismo, con Rubén Darío a la cabeza, se pueda levantar y encaramar como una propuesta estética, tuvo que fusionar lo viejo y tuvo que generar esa nueva semilla, esa nueva cepa, esa palabra cepa, una palabra que usamos mucho en esta época de virus, pero también podemos extrapolarla al mundo artístico, ¿no? Entonces vamos a leer a Rubén Darío. Quiero leerles algunos poemas de Rubén Darío, comentarles estos poemas que vamos a leer, para que ustedes se familiaricen con la voz de Darío. Yo soy un seguidor de su poética y mi único trabajo aquí es ponerles frente a ustedes el fenómeno de su arte, que a mí me acompaña desde siempre. Bueno, ya comentamos Azul. Voy a darle más espacio, por ejemplo, a... La semana que viene, el próximo miércoles, vamos a hablar sobre Cantos de Vida y Esperanza, que es un libro también genial de Rubén Darío. Pero vamos a comentar otros poemas que están en otros libros. Por ejemplo, aquí tengo Prosas Profanas, ¿no? Y bueno, hay un poema acá en Prosas Profanas muy interesante. Aquí este poema se llama El Coloquio de los Centauros. Ustedes saben, bueno, de repente no han escuchado, pero en Rubén Darío, cuando lean a Rubén Darío, van a darse cuenta que los personajes que Rubén Darío usa, o el mundo mitológico de Rubén Darío, es un mundo muy ubérrimo, es un mundo enriquecido. Hay centauros, hay faunos, hay cisnes, hay hidras, hay hadas, hay toda una serie de personajes que vienen de la mitología, tanto nórdica, la mitología también prehispánica. En este caso es un coloquio de los centauros, ¿no? Los centauros. Y dice lo siguiente, ¿no? En la isla en que detiene su esquife el argonauta del inmortal ensueño, donde la eterna pauta de las eternas liras escucha, isla de oro, en que el tritón erige su caracol sonoro, y la sirena blanca va a ver el sol un día. Se oye un tropel vibrante de fuerza y de armonía. Son los centauros. Cubren la llanura, le siente la montaña. De lejos, forman son de torrente que cae. Su galope al aire que reposa, despierta y estremece la hoja del laurel rosa. Son los centauros, unos enormes, rudos, otros alegres y saltantes como jóvenes potros, unos con largas barbas como los padres ríos, otros imberbes, ágiles y de piafantes brillos. Vean ustedes la música de Rubén Darío. La música que tiene es una música natural que casi le sale, pero detrás, cuando ustedes lean este poema y lo analicen en casa, o lo analicen donde ustedes quieran analizarlo, van a darse cuenta de la métrica que usa Darío, que le nace muy natural, pero que evidentemente es un proceso, ¿no? Es un proceso. Ustedes cuando hagan arte, cuando lean arte, hay que entender que nace de una serie de años, de tiempo, donde se macera. Hay que macerar el trabajo artístico. Y luego dice, van en galope rítmico, junto a un fresco boscaje, frente al gran océano se paran. El paisaje recibe de la urna matinal luz sagrada, que el vasto azul suaviza con límpida mirada, y oyen seres terrestres y habitantes marinos la voz de los crinados cuadrúpedos divinos. O sea, la imagen es, ¿no?, de estos cuadrúpedos, estos seres que tienen una parte como de caballo y una parte humana, y además tienen esta
digamos, facultad de ser sabios, ¿no? El centauro es un ser mitológico que también representa la sabiduría. Y acá justamente este poema se llama Coloquio. ¿Qué quiere decir coloquio, amigos? Coloquio quiere decir conversación, ¿no? Un diálogo. Así como hay un cuento que escribe Miguel de Cervantes Saavedra, donde habla también del coloquio, ¿no? El coloquio entonces es el diálogo. Y en cada poema que les voy a leer, vamos a escuchar la voz de un centauro. O sea, como les contaba al inicio, el poeta es mensajero de las esencias, ¿no? En este caso, Rubén Darío encarna la voz de un centauro que es Quirón. Y Quirón dice: calladas las bocinas a los tritones gratas, calladas las sirenas de labios escarlatas, los carrillos de Eolo desinflados, Eolo, ¿no? El dios del viento. Digamos, junto al laurel ilustre de florecidos ramos, la gloria inmarcesible de las musas hermosas y el triunfo del terrible misterio de las cosas. He aquí que renacen los lauros milenarios, vuelven a dar su lumbre los viejos lampadarios, y anímase en mi cuerpo de centauro inmortal la sangre del celeste caballo paternal. Miren qué hermoso, ¿no? Esta forma tan musical, ¿no? De hacer su poesía. Y el que habla es Quirón, ¿no? Y Quirón habla de algo muy interesante, ¿no? El triunfo del terrible misterio de las cosas. Apunten ahí en su cuaderno. El triunfo del terrible misterio de las... Qué hermosa forma de darnos una evocación, ¿no? Una sugerencia hacia algo que es más profundo, ¿no? ¿Qué será, yo me pregunto, frente a ustedes, el terrible misterio de las cosas, ¿no? Las cosas tienen misterio. ¿Y cuál será el terrible misterio, además? Y lo dice el centauro frente al mar, ¿no? Al vasto mar, que además es un paisaje que nos invita al acto poético. Tú te vas mañana al mar, siéntate ahí media hora a ver las olas, y te aseguro que la poesía te va a llenar el ser. El mar, la naturaleza, nos invitan a la reflexión poética, que es una reflexión de el tiempo, que es una reflexión de lo infinito que puede ser el tiempo, o del propio mar, ¿no? Ese ir y venir del mar, ese ir y venir del mar de las olas, que también es un lenguaje, ¿no? Y yo recuerdo ahora al poeta Martín Adán, ¿no? El poeta Martín Adán, un poeta peruano que deben también leer, que decía: si quieren saber de mi vida, vayan a ver el mar, ¿no? Qué hermosa forma, qué hermosa metáfora para darnos una idea del mar, ¿no? El mar que se entrega y que rompe y que vuelve a construirse y vuelve a romper, y que puede ser una metáfora del propio artista, de la propia acción de crear arte, que es también es una acción arrebatadora. Hablamos de Rubén Darío. Rubén Darío es un artista del instinto, pero del instinto sagrado. Es un artista que siente el arte en todo su ser, toda su vida fue una aventura épica del arte, y acá traduce a los centauros. Y el siguiente centauro que habla es Reto. ¿Y qué dice Reto? Dice: arquero luminoso, desde el zodiaco llegas, aún presas en las crines tienes abejas griegas, aún del dardo Heracleo muestras la roja herida, por dos salir no pudo la esencia de tu vida. Este detalle me parece interesante, ¿no? Esta forma de hacer rimar las palabras, ¿no? Cuando, por ejemplo, Rubén Darío dice por do, debería de ser por dónde, pero para que encaje métricamente, Rubén Darío le quita la siguiente sílaba y la deja solamente por do, ¿no? Por do. Por do salir no pudo la esencia de tu vida, Padre y Maestro excelso, eres la fuente sana de la verdad que busca la triste raza humana. La verdad que busca la triste raza humana. Aún Esculapio sigue la vena de tu ciencia. Siempre el veloz Aquiles sustenta su existencia con el manjar salvaje que le ofreciste un día. ¿Por qué Reto, que es un centauro, le dice a Quirón que Aquiles
sustenta su existencia con el manjar salvaje que le ofreciste un día. Si ustedes recuerdan la Ilíada y la Odisea de Homero, van a recordar al famoso Aquiles, ¿no? Aquiles, que era el héroe que muere con un dardo que le cae justamente en su talón, que era su único punto débil. Aquiles era un semidios, ¿no? Y Aquiles fue educado por un centauro que justamente fue Quirón, ¿no? O sea, Quirón era un sabio, era un centauro sabio, que además educó al hijo de Tetis, que era la madre de Aquiles. Es decir, nos referimos a seres mitológicos que además eran sabios, ¿no? No eran seres mitológicos que solamente buscan asustarte, sino eran seres mitológicos que tenían la sabiduría. Y dice, y Heracles, descuidando su masa en la armonía de los astros, se eleva bajo el cielo nocturno. Quirón responde, la ciencia es flor del tiempo, mi padre fue Saturno. Hermoso, ¿no? La ciencia es flor del tiempo. Y otro centauro le dice, Avantes, le dice, himnos a la sagrada naturaleza, al vientre de la tierra y al germen que entre las rocas y entre las carnes de los árboles y dentro humana forma es un mismo secreto y es una misma norma. Potente y sutilísimo, universal resumen de la suprema fuerza, de la virtud del numen. Es decir, están hablando de la naturaleza. Es decir, imagínense esta escena de los centauros frente al mar, hablando de la naturaleza, la esencia de la naturaleza, que es un tema que está en la filosofía, ¿no? ¿Qué es el ser? La ontología, la pregunta del ser, nos conduce a la pregunta de la naturaleza también. Y Quirón responde, ignos, las cosas tienen un ser vital, las cosas tienen raros aspectos, miradas misteriosas. Toda forma es un gesto, una cifra, un enigma. En cada átomo existe un incógnito estigma. Cada hoja de cada árbol canta su propio cantar y hay una alma en cada una de las gotas del mar. Miren cómo Quirón, que es el centauro, nos está explicando la materia. Y esta parte me parece muy interesante para que ustedes vean que la poesía de Rubén Darío no solamente busca decir cosas bonitas, ¿no? Porque es muy fácil decir algo bonito, ¿no? Y la poesía, al menos la que me interesa y que ustedes también reflexionen, no solamente busca decir algo bonito, sino busca decir algo sabio, algo que nos haga pensar. Porque en un primer momento el arte de la poesía y la filosofía eran uno. El poeta cantaba y cantaba también el propio conocimiento de la realidad, cantaba también la propia esencia de la naturaleza. Y los grandes poetas siguen esa senda. Tú lees a Vallejo, tú lees a Neruda y lees a grandes filósofos de la naturaleza, a grandes pensadores de la humanidad. Y esa parte que les digo, donde me detengo, donde dice, cada hoja de cada árbol canta un propio cantar. Qué hermoso, ¿no? Cada hoja tiene una propia singularidad. Y luego abajo dice, y hay un alma en cada una de las gotas del mar. O sea, lo mínimo, que es una gota que hace todo el mar, lo mínimo es también universal. Y yo pienso en el propio cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano se compone de pequeñas partículas que son las células. Y cada célula también de nuestro cuerpo, como cada gota del mar, como cada pequeña partícula que compone la mesa, como cada pequeña hoja que compone un árbol. Es decir, lo plural se encuentra pues inmerso en lo pequeño, en lo singular. Y luego dice algo importante, dice, el bate, como ustedes saben, en V quiere decir poeta, ¿no? Y la idea de bate viene de vaticinar, ¿no? Bate, ¿por qué se le decía a los poetas bate? Porque los poetas en el pasado eran como observadores de lo que era el futuro. Bate viene de vaticinar. ¿Y vaticinio qué es? Es observar. Y a veces los poetas se adelantaban al tiempo y tenían esa capacidad pues de ser como profetas. Y luego dice, ¿no? El bate, y sigue hablando Quirón, el bate, el sacerdote, suele oír el acento desconocido.
Miren ustedes qué sublime, ¿no? Y qué sutil. Es que yo pienso, y se los comento así entre nos, aunque sé que me dirijo a muchas personas, pero les comento de tú a tú, la poesía hay que gozarla en las líneas, hay que gozarla en las líneas, porque ahí se encuentra su miel, la miel de la palabra. Y esta frase que me parece muy interesante, ¿no? Que podemos sacarla y podemos estudiarla durante 6, 7 horas o 6, 7 clases, porque lo profundo puede estar encerrado en una sola frase, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Una frase inmortal que hasta ahora seguimos reflexionando, ¿no? Una sola frase nos puede llevar a mucho. Y este verso dice, el vate, es decir, el poeta, el sacerdote, suele oír el acento desconocido. ¿Cuál será el acento desconocido, amigos? ¿Cuál será ese acento? ¿Cuál será esa forma? De repente es la propia naturaleza que se comunica y que los que pueden ver, es decir, el poeta mira lo que todos vemos, pero mira más allá también. Y por eso es poeta, porque puede mirar lo que todos vemos, pero lo que todos vemos puede mirar lo profundo, puede mirar lo nuevo, puede mirar lo singular, ¿no? Y dice, a veces enuncia el vago viento un misterio y revela una inicial la espuma o la flor, y se escuchan palabras de la bruma, y el hombre favorito del numen en la linfa, en la ráfaga, encuentra mentor, demonio o ninfa. Miren ustedes cómo este centauro, que es un sabio, ¿no? Quirón, el que le enseñó la sabiduría a Aquiles, nada menos, Quirón, nos da una idea, ¿no? De que el hombre puede encontrar lo profundo, en una ráfaga, en la bruma, en una flor. O sea, la gran universidad de un artista, amigos, y nos dice esto Rubén Darío, en otras palabras, es la naturaleza. Ustedes vean la naturaleza. Ahí están los cuadros que podemos pintar. El río nos dice un lenguaje. La piedra que vemos, que arrojamos a veces, tiene su profundidad. Y ya hablaré en su momento. Hablaré de Julio Garrido Málaver, que tiene una obra muy interesante que gira en torno a la piedra. Ya hablaré, creo que ya mandé un artículo a una revista que van a publicar dentro de poco. Entonces, el mar, el rumor, la sombra que pasa que pasa como un viento sigiloso, subrepticio, ¿no? A hurtadillas que tú no ves, pero ahí el artista observa algo. ¿Qué puede observar de repente? El paso del tiempo, ¿no? Que todo es efímero, o de repente en el fluir del río, yo ahora me atrevo a interpretar un poco a Darío, de repente puedo observar que todo muta, que todo cambia, que nadie, como dice Heráclito de Efeso, se puede bañar 2 veces en un mismo río, porque todos cambiamos. El que soy hoy ahora no voy a ser el que soy dentro de 2 horas, ni sé cómo seré mañana, porque vamos cambiando, mutamos. La mente muta, la mente va cambiando, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en la naturaleza. Como dice Quirón, y hay una alma en cada una de las gotas del mar. El vate, el sacerdote, suele oír el acento desconocido. Y cuando yo escucho el acento desconocido, recuerdo al gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Como ustedes saben, Gustavo Adolfo Bécquer es un poeta también de aquellas esencias, es un poeta de aquellas fuerzas que son ajenas a veces al ruido mundano, ¿no? Al ruido de lo mundano, al ruido de la propia fábrica en la cual vivimos, la propia fábrica neoliberal que vivimos o capitalista que vivimos, ¿no? Y luego continúo leyendo, porque estamos leyendo, como ustedes saben, un coloquio, ¿no? Un coloquio de los centauros. Y ahora va a hablar otro centauro. ¿Qué centauro va a hablar ahora, amigos? Va a hablar el centauro Folo. Y vamos a ver qué nos dice Folo. Folo nos dice lo siguiente, ¿no? Y se los leo a ustedes. A ver, vamos a tratar de descifrar al maestro Rubén Darío,
a quien dedicamos esta jornada educativa, esta jornada de didáctica sobre su propia poética, ¿no? Y dice lo siguiente, Folo dice, el biforme Ixionida comprende de la altura, por la materna gracia, la lumbre que fulgura, la nube que se anima de luz y que decora, el pavimento donde rige su carro Aurora, y la banda de iris que tiene 7 rayos, cual la lira de sus brazos 7 cuerdas. Los mayos en la fragante tierra llenos de ramos bellos, y el polo coronado de cándidos cabellos. Bueno, acá encontramos, me detengo, referencias a los dioses griegos, ¿no? A Apolo y también, por ejemplo, al carro de la aurora, que era, los griegos pensaban que el día nacía porque había un dios que salía corriendo con sus caballos en el cielo y lo incendiaba, ¿no? Había en la cultura griega una religión politeísta, pero una religión también muy interesante en el sentido de la naturaleza, ¿no? Cómo se conectaba con la naturaleza. Por ejemplo, el dios del vino, ¿no? El dios Dionisio, que es un dios que de repente ustedes celebran porque era el dios que hablaba de la fecundidad, ¿no? Y bueno, luego dice, el Ixionida pasa veloz por la montaña, rompiendo con el pecho de la maleza huraña los erizados brazos, las cárceles hostiles. Escuchan sus orejas los ecos más sutiles, sus ojos atraviesan las intrincadas hojas, mientras sus manos toman para sus bocas rojas las frescas bayas altas que el sátiro codicia. El sátiro, otro personaje también de la propia mitología. Junto a la oculta fuente su mirada acaricia las curvas de las ninfas del séquito de Diana, pues en su cuerpo corre también la esencia humana, unida a la corriente de la savia divina y a la salvaje sangre que hay en la bestia equina, tal el hijo robusto de Ixión y de la nube. Bueno, aquí vemos que Folo nos sigue hablando, pues, ¿no?, de otros dioses, pero luego Quirón responde, ¿no? Y Quirón, ¿qué dice? Sus 4 patas bajan, su testa erguida sube. Bueno, solamente dice eso, y luego otro centauro llamado Orneo. Miren ustedes todo lo que tuvo que estudiar Rubén Darío para hacer su poesía, ¿no? Ustedes pueden pensar que la poesía solamente se trata de las sensaciones o de las emociones, pero los grandes poetas estudian la historia, estudian la ciencia, estudian las mitologías. Justamente ayer leía al gran Elías Canetti, que habla también de ello, ¿no? Habla de que el poeta es el que recupera los mitos. Y Rubén Darío recupera los mitos. Y los mitos, amigos, son los grandes relatos de la humanidad. Cuando los humanos estábamos fabricando nuestra conciencia, estábamos creando lo humano, necesitábamos mitos para explicarnos el día, la muerte, el amor, para explicarnos una serie de detalles, y todo lo hacían los poetas, los narradores de esas épocas contribuyeron a la cultura. Y como dice bien Elías Canetti, que es un autor también muy interesante en ese sentido, hay una necesidad de recuperar lo mitológico. Entonces, vamos a leer lo siguiente, ¿no? Orneo, que es otro de los centauros que está en este coloquio, dice: yo comprendo el secreto de la bestia. Malignos seres hay y benignos. Entre ellos se hacen signos de bien y mal, de odio o de amor, o de pena, o gozo. El cuervo es malo y la torcaz es buena. Esto es lo que aporta Orneo al diálogo que tienen esos centauros. Y luego Astilo también habla. Dice, el enigma es el soplo que hace cantar la lira. Miren qué hermoso lo que aporta ese centauro. El enigma es el soplo que hace cantar la lira, ¿no? Es que a veces pienso que hay cosas, cosas es muy general, en todo caso. Hay esencias que no se pueden decir con la palabra. La palabra también tiene un límite y hay eso que no se puede decir. Es enigma, es intraducible. Pero en los poetas, los artistas se acercan a ese misterio y rompen ese silencio. Y luego Neso,
que es otro centauro, dice lo siguiente, ¿no? Dice, el enigma es el rostro fatal de Deyanira. Mi espalda aún guarda el dulce perfume de la bella, aún mis pupilas llama su claridad de estrella. Oh aroma de su sexo, oh rosas y alabastros, oh envidias de las flores y celos de los astros. No, para este personaje el enigma es la pasión, es el deseo, es lo carnal, es la sexualidad. Esa sexualidad que tiene una parte que es una conexión de la vida y que genera propiamente la continuidad de las especies, ¿no? Y luego Quirón dice, cuando el sacro abuelo, la sangre luminosa, con la marina espuma formara nieve y rosa, hecha de rosa y nieve nació la Anadiomena. Al cielo alzó los brazos la lírica sirena. Los curvos hipocampos sobre las verdes ondas levantaron los hocicos y caderas redondas. Tritones, melenas y dorsos de delfines junto a la reina nueva se vieron. Los confines del mar llenó el grandioso clamor. El universo sintió que un nombre armónico, sonoro como un verso, llenaba el hondo hueco de la altura. Ese nombre hizo gemir la tierra de amor, fue para el hombre más alto que el de Jové, y los númenes mismos lo oyeron asombrados. Los lóbregos abismos tuvieron una gracia de luz. Venus impera. Ella es entre las reinas celestes la primera, pues es quien tiene el fuerte poder de la hermosura. Vaso de miel y mirra brotó de la amargura. Ella es la más gallarda de las emperatrices, princesa de los gérmenes, reina de las matrices, señora de las sabias y de las atracciones, señora de los besos y de los corazones. Miren ustedes cómo hablan, esa forma tan en desuso de hablar. Y es que para leer a Rubén Darío hay que tratar de entrar a su propia vibración, a su propia música. Es decir, no busquemos en Rubén Darío nuestra propia esencia, busquemos la esencia rubendariana. Y la esencia rubendariana es cósmica, es universal. Rubén Darío es como un pintor que tiene una paleta de todos los colores y pinta centauros, pinta antiguos gobernantes del mundo prehispánico, por ejemplo los mayas, pinta de todo, ¿no? Tiene el pincel de todos los colores y para ello hay que agudizar nuestra lectura y meternos a su esencia. ¿Y qué le responde Eurito? No olvidaré los ojos radiantes de Hipodamia. ¿Y qué le responde Hipea? Yo sé de la hembra humana la original infamia. Venus anima, artera sus máquinas fatales, tras los radiantes ojos ríen traidores males. De su floral perfume se exhala sutil daño. Su cráneo alberga bestialidad y engaño. Miren cómo hay una crítica a la fémina, ¿no? Tiene las formas puras del ánfora y la risa, del agua que la brisa riza y el sol iriza. Mas la ponzoña ingénita su máscara pregona, mejores son el águila, la yegua y la leona. De su húmeda impureza brota el calor que enerva los mismos sacros dones de la imperial Minerva, y entre sus duros pechos, lirios del Aqueronte, hay un olor que llena la barca de Caronte. Miren todo este coloquio, que puede ser muy bien un coloquio, pues, dedicado, entre otros temas, a el lenguaje del universo, dedicado, pues, al misterio de la vida. Y luego, bueno, los puedo leer todo, pero ya para ir pasando al siguiente punto. Un momento. ¿No? Ustedes pueden pensar que la poesía solamente hacemos. Y bien, entonces vamos a encontrar, pues, en la poesía de Rubén Darío, vamos a encontrar
estas sutilezas, estas formas. Voy a empezar que la poesía solamente... Ya. Vamos a encontrar pues toda esta amalgama, toda esta riqueza cultural, ¿no? A mí me parece que Rubén Darío es un autor moderno y llega a ser moderno y llega a fascinarnos porque precisamente mezclan su arte muchas culturas, mezclan su arte muchas formas de entender el propio misterio artístico, la propia literatura, y todo eso enriquece su propio mecanismo, ¿no? Es decir, hablamos de un autor cosmopolita en su propia creación y en su propia forma de hacer arte. Bueno, aquí me voy a quedar hoy día. La siguiente semana vamos a seguir explorando Rubén Darío, pero la siguiente semana, el próximo miércoles a las 19 horas, hora peruana, vamos a hablar de el último libro de Rubén Darío de nuestras jornadas, que es el libro Cantos de Vida y Esperanza. Si pueden, léanlo, en internet lo pueden encontrar gratuitamente, y también los invito a que entren a mi página web, lenguajeperú.p. Ahí escribí un artículo sobre ese libro, Cantos de Vida y Esperanza, y lean ese libro porque vamos a ver al Rubén Darío que tiene la mirada más trágica y más desgarradora, una mirada más existencial, pero como dice también el título, que también guarda una esperanza. Y quiero terminar pues mi jornada de hoy saludando a todos los amigos que me escuchan. Por aquí leo amigos de Colombia, saludos a los amigos de Colombia, de Manizales, a los amigos de México y a todos los amigos que me escuchan en todo el continente. Seguimos haciendo cultura, seguimos hablando de literatura, porque nos gusta, nos apasiona y estamos locos por crear arte, por crear cultura y por hacer que la literatura no muera, sino sea una actividad que llegue a todos sus corazones y los encienda. Lean, transmitan cultura, sigan leyendo. Soy Julio Barco, transmitiendo desde Lima para todos ustedes, y nos vamos a quedar esta noche aquí. Y no se olviden de entrar a mi página web www.lenguajeperú.p, y les voy contando de antemano que pueden bajarse en mi página web 30 libros gratis de los poetas de esas épocas, donde yo estoy ahí recopilando. Hay un almacén que pueden ustedes bajarse de manera gratuita para que conozcan más, para que sepan más y para que se enriquezcan. Nos vemos la siguiente semana. Soy Julio Barco, les mando un fuerte saludo y nos vemos.